Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a esta conferencia que nos va a dar don Eloy Álvarez Pelegrí, que es doctor ingeniero de minas, además de ingeniero de minas, y también es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Todo su trabajo lo ha desarrollado casi siempre relacionado o vinculado con empresas del sector energético y por lo tanto estamos ante un experto de los pocos que existen que es conocedor de distintas facetas de la energía. Nos va a hablar hoy sobre el biogás y el hidrógeno y en comparación con lo que es el gas natural, cuál es la situación de los distintos mercados y las perspectivas de futuros. Sin más dilación y con el ánimo de recuperar el tiempo destinado al desplazamiento, que no sé si se ha hecho hoy con biogás o con gas natural, pero ha funcionado, el taxista te ha traído al final. Y contamos con él asiduamente y todo su apoyo a la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. Cuando quieras, Eloy. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu amable presentación. Reiterar mis disculpas por el retraso y aunque salí con una, entiendo, cierta previsión para llegar a tiempo, pero realmente la situación en el centro de Madrid es muy complicada y al final tuve que utilizar una combinación de metro y taxi. Yo tengo una presentación como para 1 hora, pero entiendo que llevamos por este motivo 20 minutos. Trataré de seguirla y quizás pues aquellos que se tengan que ausentar al cabo de la hora o a las 1:30, pues estoy a su disposición para poder seguir grabando la presentación para que quede ya, pero que estoy a disposición pues de hablar personalmente con aquellos que tengáis interesados, intercambiar opiniones o recibir preguntas. Bueno, el tema en realidad de estas conferencias que tengo el honor de dar como profesor ad honorem de la escuela, en la que he sido profesor asociado durante bastantes años, realmente es una síntesis de 2 conferencias que hace 2 años di separadamente, una sobre el biogás hidrógeno y otra sobre el gas natural. Consecuencia de las sugerencias que he ido recibiendo, pues al final me han indicado que podía ser interesante refundirlas en una. Tengo bastantes slides y bastante tema, y en algunas ocasiones iré con cierta celeridad, tratando de mostrar transparencias más que para explicarlas en detalle, para dar una idea o para dejar un poco ciertos datos o ciertos esquemas en la presentación o en la conferencia. Realmente la estructura de cada apartado es relativamente similar, hay un planteamiento general de cada una de estas energías. En el caso del biogás trataremos de explicar la importancia que tiene el paso del biogás al metano y tratar de luego recoger un poco la producción y la demanda y las estrategias, escenarios, hojas de ruta, fundamentalmente en el ámbito comunitario y en España. Y además, como ha mencionado Carlos, también soy economista, soy consciente por mi trabajo y como profesor de la importancia de la economía y en particular también en estos temas cuando estamos hablando de energías que intentan por regulación ser impulsadas y promovidas como el biogás y el hidrógeno, pero que como veremos tienen considerables barreras de costes y por tanto de precios para entrar en el mercado. Bueno, comenzando por el biogás, el esquema más sencillo es explicar que parte fundamentalmente de materia orgánica, del estiércol y purines, de los residuos orgánicos industriales y domésticos y de las aguas residuales, bien sea urbanas o industriales, y residuos de cultivos energéticos. Esto pasa por un proceso de una digestión anaerobia, de ahí sale un producto que es el digestato, sobre el que volveremos brevemente, y el biogás. Ese biogás se puede utilizar directamente en usos de calor, de electricidad, utilizándolo para bien en cogeneración, bien en generación eléctrica,
y tiene otra ruta que es el denominado upgrading, la mejora, la purificación, donde conseguimos biometano, sobre lo que luego volveremos. En realidad, la ventaja de conseguir biometano es que se puede inyectar directamente en la red de gas y de ahí, normalmente en redes de distribución o de baja presión, por debajo de 16 bares, o utilizarlo también en ese biometano de nuevo en la red eléctrica. Al final, los consumidores finales que utilizan esta energía son los domésticos, los industriales y los vehículos de transporte. Otra forma de verlo más amplia es que también a partir de la biomasa vegetal, mediante un proceso de gasificación, se puede conseguir un gas sintético de monóxido de carbono e hidrógeno y a partir de ahí, mediante un proceso de metanación, conseguir un gas que tenga un elevado porcentaje de metano. Del digestato ya se ve en este esquema que hay un producto que se utiliza para fertilizantes. De la producción de biogás, realmente la producción que proviene de estos elementos que he citado, residuos, etcétera, requiere un acondicionamiento previo. Requiere, porque el biogás contiene metano y CO2, pero también contiene sulfídrico y compuestos orgánicos volátiles y siloxilanos. Y el grado de acondicionamiento depende del uso final, si utilizamos el biogás directamente antes del enriquecimiento del upgrading. El tratamiento primario implica eliminar la humedad mediante procesos de enfriamiento o compresión y de utilización de filtros para disminuir o eliminar las partículas. En el tratamiento secundario se eliminan los siloxilanos y los compuestos de azufre y luego existen varias alternativas que el que tenga interés le daré referencias bibliográficas que las tengo al final de la presentación y aunque realmente la presentación se va a grabar, pero aquellos que estén interesados pues puedo enviarles por correo las referencias bibliográficas que utilizo para aquellos que tengáis interés en profundizar o en ir más lejos sobre cada uno de estos temas sobre los que hay mucha literatura. Bueno, existen varias alternativas, están descritas en un documento publicado por la Fundación Naturi, que ya es del año 21, pero creo que sigue siendo válido porque los procesos fundamentales no han cambiado, de desulfuración biológica, de lavado químico y otros. Algo de eso hablaré luego al hablar de los procesos y de los rendimientos. Un componente de equipo clave en el biogás es el digestor y aquí tenéis unas imágenes para que tengáis idea del aspecto que tienen y existen de nuevo dentro de los digestores diferentes tecnologías de mezcla completa, de flujo, con retención, discontinuos o en procesos relativamente continuos de producción. Aquí tenéis unas imágenes para dar una idea del aspecto industrial que tiene un proceso de desulfuración mediante carbón activo. Estas fotos están sacadas del libro de Antoli y otros que me citaba de la Fundación Naturi y da una idea de que se trata de una instalación que depende del tamaño, pero que son instalaciones ya, aunque están dispersas o distribuidas por el territorio por su propia naturaleza, realmente son instalaciones industriales importantes. El año pasado, el esquema de la conferencia fue que después de la conferencia hubo la intervención de tres colegas que hablaron sobre este tema y que están algunos de ellos en contacto directo con la industria. Uno de ellos es Antonio Melcón y puso esta transparencia que creo que es interesante porque va desde un punto de vista empresarial poniendo el énfasis en la parte inferior de la transparencia en los temas que afectan al proceso y al desarrollo de una planta industrial de biogás y biometano. Realmente las materias primas son muy importantes, pero se dice fácil cuáles son, pero luego hay que establecer contratos para tener un suministro continuado de las mismas y, por tanto, la garantía de suministro y la disponibilidad recurrente o segura de esas materias primas es también importante. Es decir, no se trata de invertir en una planta de la que luego veremos algunos números y que no tengamos asegurado el suministro de la misma manera que nadie construye un ciclo combinado de gas sin tener un contrato de suministro de gas.
Los costes operativos, el OPEX, el Operating Expenses, es importante por el transporte, y luego veremos que, según este autor, Melcón, pues establece un radio de kilómetros en el cual, en principio, es rentable o interesante el suministro. En la producción ya hemos visto algunos elementos clave, pero es importante la tecnología y la fiabilidad del suministrador. Y luego depende de si vamos a una purificación de biometano, que sería lo que yo llamé anteriormente el upgrading, y que está en la parte superior de la transparencia, y tiene la gran ventaja de incorporarlo en la red gasista. Esto, cuando hablemos luego en la última parte de la conferencia de las perspectivas del gas natural, es importante, porque la tendencia a tratar de disminuir las energías fósiles desde el punto de vista regulatorio y hasta cierto punto social o político hace que todo lo que sea incorporar gases renovables en la red y que puedan utilizar la infraestructura existente, contrariamente a lo que pasa con el hidrógeno, que también se puede utilizar en parte existente con unos porcentajes bajos o reducidos, pero realmente tiene una ventaja de que aquí, una vez acondicionado el gas, se puede mezclar en las infraestructuras, utilizar las infraestructuras existentes, que en el caso de España ha costado más de 60 años crear una red mallada e importante y muy relevante. Bueno, por otra parte, del biogás al biometano decimos que está la fase de esta mejora del refino. Aquí se trata de expresar un poco los componentes en metano del biogás, que varían del 50 al 60%, y tenemos que llegar a un componente del gas que tenga en metano más del 90%, menos CO2, menos del 2%, un contenido también de oxígeno muy bajo y unos componentes de sulfídrico y de silosilanos mucho más bajos. De tal manera que hay un proceso que ya he mencionado, que básicamente lo que trata es utilizar este proceso de conseguir el biometano, que fundamentalmente, como sabemos, es fundamentalmente metano, al igual que el gas natural. Los procesos utilizados en este sistema son distintos, y pongo este cuadro sacado de la misma fuente que he citado para mostrar que los rendimientos, la recuperación de metano es distinta, las pérdidas de metano también, el consumo de electricidad también varía, aunque está en kilovatios hora por normal metro cúbico, ya se ve que va de 0,203 en el caso de utilizar membranas al 0,506 por absorción química. Estas cifras, que aparentemente pueden ser menores, realmente cuando se extienden a metros y metros cúbicos de tratamiento al año y a lo largo de la vida útil de la instalación, es muy importante. Con esto lo que quiero decir es que la tecnología que se utilice, tal como mencionaba en una de las transparencias anteriores, es importante y requiere un estudio técnico económico, donde la consideración del suministrador es importante. Aquí tenéis imágenes también de una planta de producción de biometano mediante un sistema de variación o oscilación de presión alternativa en una de las instalaciones y otra por membranas. Esto da también idea de que, a pesar de que aparentemente la metanación o la producción de metano a partir de biogás puede considerarse que hay una única ruta técnica o unos equipos únicos de proceso, pues que tengamos en cuenta que puede haber diferentes técnicas y diferentes equipos y componentes para la producción de biometano. Bueno, ¿qué pasa con el biometano? Y trataré de ir reflejando un poco desde el punto de vista global a Europa y a España para dar una imagen de la situación. Este es un gráfico, la Agencia Internacional de la Energía tiene entre sus ventajas que publica no solo los Outlook o las perspectivas energéticas año a año, sino que también tiene números monográficos sobre diferentes temas, desde materiales críticos al gas natural, a los mercados, al petróleo, etcétera, la electricidad. Y tiene uno reciente sobre el biometano. Este está sacado del último publicado y da una idea de globalmente qué producción de biometano tenemos. Lo diré, el gráfico en la parte izquierda, según se mira la transparencia, veis en azul y en verde dos grandes histogramas, y ahí se ve la producción de biometano a nivel global o mundial.
en términos, aunque esto está en petajulios, en términos de BCMs, que será la unidad que utilizaremos luego al hablar del gas fundamentalmente, son del orden de 50 BCMs. Utilizaré la unidad de BCMs también para hablar de Europa. Como se ve, realmente el mayor uso global es en el uso energético para producción de generación eléctrica, el power, y en edificios, y en menor medida en la industria y en otros usos. Y por regiones, Europa, está en el gráfico de la derecha, ya veis que tiene la mayor proporción. Por tanto, lo que tenemos que decir es que cuando hablemos del biogás y del biometano en Europa, realmente pensemos que es la Unión Europea es, digamos, en este sentido, líder desde el punto de vista regulatorio en tratar de promover el biogás, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista global, es una región que apuesta mucho por el biogás, y a ello no es ajeno todos los temas de la neutralidad climática y la transición energética. Si ya nos vamos más en detalle a Europa, el año 23, esto sacado de un informe de la European Biogas and Biomethane Biogas Association, y realmente en términos de nuevo de BCMs, veis que el año donde hay estadísticas, el último año que he encontrado estadísticas, que es el año 23, fueron 22 BCMs. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque veréis que la parte verde es biogás, pero en la parte más azul es el biometano. Es decir, que a pesar de que tiene ventajas la producción de biometano con su coste, que luego veremos, por la inyección directa en las redes de gas existentes, realmente en Europa la mayor proporción de producción es de biogás, que ya hemos visto al principio que se utiliza en la generación eléctrica o para producir calor. Sin embargo, el biometano está creciendo en producción precisamente por esta idea de disminuir el consumo de gas natural y de la mezcla, como digo, en las redes, y ha crecido, ya lo vemos ahí, desde el año 2010 a la actualidad, que estamos en los 4 BCMs al año en Europa. Los orígenes de la materia prima para producir ese biogás vienen fundamentalmente de los residuos agrícolas. O sea, luego veremos en las perspectivas del caso español que el potencial de biogás es enorme, pero fundamentalmente porque se supone que se pueden incrementar cultivos energéticos. La realidad es que la mayor parte de la producción de biogás ahora viene por la producción de residuos agrícolas o de estiércol o de instalaciones bovinas, ovinas u otras. De nuevo, si miramos los diferentes países europeos, hay una gran diferencia entre los países que apuestan más por la producción de biometano, aquellos en los que la producción de biometano es mucho más baja porcentualmente. Aquí tenéis España, que en este año, este ya es un dato un poco antiguo, no encontré datos más recientes del año 2020, pero lo que me gustaría resaltar de este gráfico es que Suecia y Dinamarca, que tienen ya entre biogás y biometano casi el 20%, del orden del 20% de la demanda de gas final producida por biogás biometano, y a su vez el biometano es la mayor proporción en la utilización del biogás. La panorámica europea es desigual, hay países como Alemania, Francia, países nórdicos como Dinamarca, etcétera, que tienen muchas más instalaciones, y ya se ve España. Esto es un dato, digamos, reciente, publicado en el 2025 de la Asociación Europea de Biogás, pero vemos que en España, en comparación con otros países europeos, realmente el número de plantas es muy reducido. ¿Cuál es la tendencia o la filosofía o la visión o el escenario que desde el punto de vista de las asociaciones y de los promotores de biogás y metano se pretende? Bueno, pues se pretende que este aumente mucho en valor absoluto, ahí tenéis una perspectiva del 23 al 30 y al 40, y donde supuestamente en el año 2050 realmente de la demanda de gas en Europa, que ahora según este gráfico está en el orden de 330 BCMs, pues baje a que sea 95 o 100.
Es decir, como veis aquí, la próxima conferencia será de escenarios, hojas de ruta para la transición energética y profundizaremos en el tema del significado de los escenarios y de las hojas de ruta, pero si saco esto es porque la visión un poco de la industria involucrada en la producción de biogás y biometano y de la regulación europea que trata de impulsar el biogás tiene una imagen o un escenario al año de la neutralidad climática del 2050 o del pretendido año donde se conseguiría la neutralidad climática, del cual hablaremos en la próxima conferencia, donde el biogás de alguna manera casi es complementario, disminuye el gas fósil y se incrementa el renovable. En España tenemos hojas de ruta y estrategias para casi todas las energías y el PNIE, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, recoge en su conjunto todas esas estrategias y objetivos de las diferentes energías y sectores energéticos, y en la primera hoja de ruta del biogás apuntaba a una producción o un objetivo en el año 2030 relativamente reducido. La Asociación Española de Gas, Sedigas, encargó un estudio y trató de mostrar que el potencial global de biogás era de 137 teravatios hora. Ya veis que si vamos hacia el gráfico en la parte derecha, pues los cultivos intermedios, residuos forestales y biológicos incrementarían esa producción de biogás, pero realmente nos encontramos en la actualidad en la parte izquierda del gráfico, donde fundamentalmente son aguas residuales, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, la ganadería y la agricultura que he mencionado ya desde el principio de esta parte. La hoja de ruta del biogás en el año 22 apuntaba a 10 teravatios hora de producción en el año 2030. El PNIE, que en su revisión, que en general, a pesar de los resultados que iban consiguiendo, bien de penetración de vehículos eléctricos, de renovables, etcétera, aumentó los objetivos o las perspectivas y incrementa o duplica el objetivo de biogás para el año 2030. Como veremos, estamos lejos, a pocos años, ya en el 24-25, de esta cifra. El potencial, ya lo he citado, y en España en el año 24 había 146 instalaciones de biogás, no de biometano, con una producción de 2,7. Es decir, estamos pues, del orden del 10% del objetivo revisado del PNIE. Hay, eso sí, numerosos proyectos. A finales del 23, en las estadísticas que he encontrado, había solo 9 plantas de biometano, lo que muestra también la dificultad de desarrollar este tipo de proyectos. Hago un paréntesis para decir que en la transición energética estamos pasando de una generación concentrada en centrales bien de gas de 500, 1.000 megavatios o nucleares de 1.000 o centrales de carbón de varias unidades en un emplazamiento de 800 megavatios o de ese orden, dependiendo de las instalaciones, a instalaciones que son de megavatios, de orden de megavatios, dispersas por el territorio y que, por tanto, los temas de tramitación y de autorizaciones y de consenso social son mucho más relevantes. ¿Qué pasa con la economía? Bueno, lo primero es decir que los costes de producción dependen del tamaño de la planta. Es decir, hay economías de escala y a medida que el tamaño de la planta es mayor, el coste disminuye. Y también depende de la naturaleza de la materia prima que se utilice. Pondré a continuación un gráfico para mostrar que realmente por tonelada de alimentación, de materia prima que se alimenta al proceso, los residuos sólidos municipales, los residuos sólidos urbanos tienen más intensidad energética en términos de tons o foil equivalent, o sea, de toneladas equivalentes de petróleo, mientras que los residuos agrícolas ya se ve en la parte central del gráfico que disminuyen desde el azúcar, el maíz, etcétera, y los que menos intensidad energética tienen por tonelada de materia prima son los procedentes de purines, etcétera, de granjas, como se ve aquí. Por tanto, este es otro componente que influye en el coste. Por tanto, cuando hablemos de coste, aunque daremos rangos, tenemos que considerar el tamaño de la planta y la materia prima que se utilice. De nuevo, utilizando los datos que puso Antonio Melcón en el coloquio y en la mesa redonda que hubo el pasado año, pues
de las plantas en las que está trabajando su empresa, el CAPEX era del orden de 23-35 millones y los ingresos eran del orden de 80-110 y un OPEX de 5-7 millones. Es decir, esto nos da una idea del volumen de inversión necesario para una planta de tamaño medio o bajo. Es interesante también ver, porque precisamente como la charla de hoy, la conferencia de hoy, vamos a hablar también de hidrógeno y del gas natural, los rangos que, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, tiene de precios en términos de dólares por gigajulio. Esta unidad la utilizo ahora, pero luego la pondremos otras unidades que se utilizan comercialmente más. Realmente, si vamos a los puntos centrales que aparecen en cada una de las bandas del histograma, vemos que el gas natural es el más barato, pero se solapa con el gas natural cuando a ese gas tiene que pagar un precio del CO2 emitido. Y el biometano se sitúa claramente superior, pero en algunos casos, como vemos, el rango inferior de la parte verde se solapa con los precios elevados del gas natural, y esto volveré sobre ello, y desde luego todos estos biogás, biometano y gas natural son inferiores en coste que el hidrógeno de baja emisiones, que puede ser, luego lo veremos, el hidrógeno producido que utiliza captura del CO2, pero que se utiliza el reformado de vapor, o del gas del hidrógeno producido por electrólisis. De una manera también sintética y tratando de mostrar que los precios dependen de la región o de la zona, aquí podéis ver cómo, por ejemplo, vamos a centrarnos en Europa. Si se compara el precio del gas natural en el mercado mayorista con el precio en el consumidor final, depende del tipo de instalación que sea, hay una curva de costes en términos económicos, de tal manera que las instalaciones de mayor inversión o de costes de materia prima más elevados son más caros, pero se ve que en general el precio mayorista del gas está por debajo de gran parte de las plantas o del coste de biometano en Europa. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya vemos ahí que si comparamos ese coste con el precio final, realmente esa banda, esa brecha, esa diferencia se aminora, se mitiga. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que realmente cuando estamos comparando los precios finales, pues la ventaja del biogás mejora, pero así todo, en este coste del biogás, que es coste de producción, tendríamos que añadir el coste de peaje del gas. Por tanto, la idea que yo creo que tenemos que traducir hoy, e insistiré en un par de gráficos más, es que el coste del biogás hoy por hoy es superior al coste del gas natural, que depende de los precios de mercado. Esta idea de la importancia de los precios de mercado y, por tanto, que es relevante para las decisiones de inversión de las empresas, realmente es muy significativa. Aquí se comparan los precios de los mercados mayoristas. En la parte inferior, y esto lo saco ahora porque cuando hablemos del gas volveré un poco sobre ello, tenemos el precio en la banda baja, en lo más bajo, que es el precio en Estados Unidos. Aquí ya están unas unidades que se utilizan habitualmente en la industria, que es el precio en dólares por millón de BTU. Bueno, vemos que está ahí en la banda baja. Durante muchos años estuvo en $2 por millón de BTU el Henry Hub, que es una unidad, un lugar de referencia de cotización de precios en los Estados Unidos, y luego ha subido incluso en el año 22 a cercanos a 8. Pero, sin embargo, siempre ha estado en valores inferiores a los precios del Title Transfer Facility, que es la TTF del gas en Europa. España, en su mercado mayorista de MIBGAS, se aproxima mucho, la correlación de precios aquí es muy similar a la del mercado europeo. Físicamente es un centro que está en Holanda. Y luego hay un mercado también muy importante, porque el mercado de gas, lo mencionaremos de pasada al final, realmente tiene una connotación muy importante, la influencia del gas natural licuado y de los grandes importadores de gas natural licuado, que son Japón y Corea del Sur. Ya veis la volatilidad que ha habido de precios en los años 21, 22, 23. Esos precios en los mercados internacionales y europeos se han ido mitigando,
siguen siendo superiores claramente al mercado de Estados Unidos, de ahí que la competitividad industrial de la industria química y petroquímica en Europa esté por detrás de la de Estados Unidos en muchos casos, y la banda gris es la que me interesa resaltar, es el rango del coste de biometano, no de biogás, de biometano. Por tanto, en general vemos que el biometano, en un caso como Estados Unidos, no será una energía muy atractiva. En Europa, debido a los precios, ya vemos que hay zonas, periodos de tiempo o años donde el biometano, es más competitivo que el gas natural, pero sin embargo vuelve otra vez, por la propia oferta y demanda, el precio del gas a bajar y el biometano a subir. Esto es un tema relevante, no he encontrado datos actualizados al 24 de este tema, o no me ha dado tiempo realmente a construir un gráfico, pero creo que es suficientemente, por la duración del periodo, suficientemente ilustrativo para conseguir la idea que trato de reflejar. Bien, por tanto, del biogás yo creo que hemos tratado de pasar revista a de dónde viene el biogás, cuáles son las materias primas, cómo se produce el biogás y cómo son los procesos de mejora o de upgrading o refino para conseguir el biometano. Hemos dado una idea de los volúmenes que se manejan en el mundo, qué porcentajes son respecto al mundo el biogás respecto a la demanda total de gas natural, del orden de un 1%, por tanto, porcentajes muy bajos, al igual que en Europa. Y el potencial que existe en cuanto a materias primas, independientemente del coste, es enorme. En España también lo hemos visto, pero nos encontramos, al igual que en otros temas relacionados con la transición energética, con la barrera de costes y la financiación realmente de instalaciones que luego tienen que competir en el mercado o que tienen que encontrar compradores que asuman unos precios de del biogás o del biometano superiores a los del biogás. De ahí, no entramos en esta clase en los temas regulatorios, pero de ahí que haya o se trate de establecer incentivos regulatorios bien obligatorios de un porcentaje de biogás en redes, de tal manera que esa energía que tiene la gran ventaja para la transición de que proviene de una fuente renovable y no fósil, pues penetre más en el mercado. Dicho eso, cuando hablemos en la tercera parte de la conferencia del gas natural, pues también trataré de mostrar en qué medida el gas natural va a seguir teniendo, en mi opinión, un peso muy relevante. Pasamos ahora al hidrógeno. El hidrógeno es un tema, hablaré primero un poco de la situación general para dar una idea cuantitativa de la situación. Hablaré, como hago en general, de los aspectos económicos, porque, como he dicho, son claves para tratar de entender una energía y su penetración en el mercado, y de las estrategias de la Unión Europea para el hidrógeno y de la hoja de ruta en España. Esa última parte trataré de mostrar lo que se pretende y cuál es la realidad básicamente hoy. Bueno, la situación general es que la producción global mundial de hidrógeno es del orden de 90 a 100 millones de toneladas, globalmente. Quedémonos un poco con esta cifra. Pero como se ve ahí, la mayoría se produce a partir del gas natural como materia prima, y mediante un proceso de reformado conseguimos el hidrógeno. El inconveniente de esto es que, de acuerdo con los criterios que promueve la Comisión, que promovamos las renovables, no es una energía renovable. De ahí que la solución sea que ese hidrógeno, si lo producimos a partir del reformado de gas natural, tengamos un proceso de captura y almacenamiento o de captura y uso del CO2, como puede ser en una refinería, y de hecho hay proyectos globales en ese campo, y hay también países, sobre todo no en Europa, que utilizan también el carbón para producir el hidrógeno. Realmente ya se ve que la producción está creciendo globalmente, y por regiones realmente la mayor parte de esta producción pues proviene de países como China, que lo tenéis en la parte derecha del todo, en rojo, el Oriente Medio, Estados Unidos, India, etcétera. Ojo que estamos hablando aquí de la producción del gas, del hidrógeno, que llamamos hidrógeno gris. Por tanto, no es un hidrógeno a partir de la electrolisis del gas natural.
La demanda de hidrógeno en Europa varía según los países, y pongo este gráfico que, aunque es del año 2022, da una idea interesante de valores de cuantificación. Como ingenieros siempre tenemos que tener mucho respeto y utilizar datos. Aquí veis que Alemania en el año 2022 utilizaba de hidrógeno 1,7 millones de toneladas, fundamentalmente en el refino y en la fabricación de amoníaco. Lo veis en granate o en malva y en azul. España está por debajo del medio millón de toneladas, y ahí lo veréis a la derecha. No somos de los países más productores, pero somos el cuarto. Somos un país, digamos, en Europa, pues por detrás de Holanda, que tiene una industria de refino y petroquímica muy importante, de Polonia, y ahí estamos con 0,5–0,6 millones de toneladas de producción de hidrógeno. Este no es hidrógeno renovable. Desde un punto de vista de la instalación de electrolizadores, lo que sí se observa globalmente es que ha ido aumentando la capacidad de producción de hidrógeno, y aquí estamos ya hablando de hidrógeno renovable, de menos de medio millón de gigavatios, de 500 gigavatios en el año 2020 a los 5.000, 4.000, 5.000, perdón, 2.000 en el año 24, está la unidad en el eje vertical en gigavatios. Por tanto, estamos hablando de 2.000 megavatios en el año 24, y en el 25 que se espera que aumente sustancialmente y que podamos pasar a 5.000 megavatios. Es decir, hay una tendencia clara al incremento de la capacidad de producción y de la capacidad instalada en electrolizadores. Por otra parte, la tecnología de estos electrolizadores es fundamentalmente alcalina y en menor medida de intercambio de membrana de protones, intercambio de protones de membrana de protones. Y realmente también se ve en este gráfico la importancia tremenda que ha cogido China en la capacidad de instalación de electrolizadores. Esto nos lleva a una reflexión que utilizaremos previsiblemente en una de las conferencias posteriores cuando hablemos de las hojas de ruta. Europa, mediante el Clean Industrial Deal, trata de desarrollar una industria relacionada con la transición energética y con estas nuevas energías, o estas energías como el hidrógeno y otras, pero realmente la economía de escala, la población, la demanda de energía en China es tal que en general va por delante en la capacidad de producción, y también con las ventajas de economías de escalas y de costes más bajos y competitivos. Esta es una panorámica un poco global, y otra que me interesa resaltar, a la que volveremos luego al hablar de Europa, que entre lo que se desea y lo que se proyecta o lo que se estudia como estudios de viabilidad, y realmente lo que se decide invertir, que es un hecho clave para las empresas y para tomar una decisión de inversión, existe, podríamos decir, una gran diferencia. Pongo este gráfico precisamente por esto es una cuestión, digamos, refleja el tema global, y ya lo tenéis aquí en electrolisis, en el gráfico de la izquierda. Lo rojo es cuando las empresas se han comprometido a invertir y tienen financiación y deciden invertir, y está del orden de 2 millones de toneladas de hidrógeno electrolítico año. Lo que está en estudios de viabilidad, feasibility, es de 15, y lo que está en una etapa preliminar de estudios anteriores de viabilidad o de sondeo, de tanteo de las posibilidades de proyectos, pues es casi el doble. Por tanto, realmente lo que vemos aquí, que lo veremos también en Europa, es que hablamos mucho del hidrógeno, pero debido, entre otras cosas, a los costes y a la financiación, a pesar de todos los temas regulatorios del Banco Europeo de Hidrógeno, etcétera, las dificultades para desarrollar proyectos de hidrógeno que se lleven a cabo y que tengan una viabilidad comercial con compradores fiables es mucho más reducida. Esto realmente también se muestra que en paralelo, como decía, hay una tendencia a aumentar la capacidad de electrolizadores que vemos en este gráfico, y, de acuerdo con la Agencia Internacional, se dará un salto cualitativo importante al 2030 a nivel global. ¿Por qué? Porque en el gráfico de la derecha se trata de mostrar los TRL, los Technology Readiness Level,
que miden el grado de madurez, desde proyectos que están en ciencia básica o en proyectos piloto en el laboratorio o en instalaciones experimentales, a instalaciones que tienen están más cerca del mercado, aquellos que tienen una madurez comercial, que son comerciales y que se ejecutan industrialmente. Y esto lo vemos aquí, por ejemplo, para la utilización del hidrógeno en la reducción directa del mineral de hierro, cuando se intenta sustituir el carbón y el coque en la producción de arrabio por el hidrógeno mediante la reducción directa de los óxidos de las hematites, del mineral de hierro, etcétera. En otro caso para la producción de amoníaco y en otro caso para el gas de síntesis, mediante el proceso Fischer-Tropsch. Bien, no entramos en esto, pero realmente a veces pongo muchas cosas, pero porque trato en parte de estimular un poco la idea de la lectura, del estudio posterior por vuestra parte, o de crear un interés en estos temas. Las tecnologías también son distintas, pero ya decía al principio que fundamentalmente son las alcalinas y las de Proton Exchange Membrane. Realmente aquí también es importante que las características técnicas de las horas de operación de vida de estos electrolizadores y del CAPEX. Ya se ve que las de alcalinas son más baratas. Bueno, se ve cuando os ponéis en el CAPEX Total System Cost, euros kilovatio, 750, 480. Ha ido disminuyendo el coste a medida que pasan los años por las economías de producción, más que de escala, o sea, a medida que hay más producción de electrolizadores se optimizan costes, pero las de membrana, aunque han bajado también el precio de 1.200 a 700, siguen siendo superiores a las de las alcalinas. Bien, hacía un momento una referencia a los TRL, ¿no? A los grados de madurez tecnológica, que, bueno, esta es un parámetro que parece que proviene de la NASA y de la industria aeronáutica para medir el grado de acercamiento al mercado de una técnica o de un equipo, y pongo esto para mostrar un poco la idea de cómo está en general la producción de hidrógeno de bajas emisiones. La parte baja del gráfico son TRLs, digamos, bajos, o sea que está en procesos de investigación básica, de proyectos piloto, de laboratorio, etcétera, y a medida que subimos por los colores amarillo y verde, nos acercamos más a lo comercial. Pero vemos que en comercial realmente hay pocas, o sea que hay una gran parte, tanto en la fase de electrolisis como de la captura, como de otro tipo de producción, que están más bien en TRLs de 5, 7, 8. Es decir, que estamos en una situación donde tecnológicamente todavía queda camino por recorrer. No me detengo aquí en los temas de infraestructuras o de producción de hidrocarburos, de gases sintéticos, pero saco esto porque refuerza un poco la idea que he dado de la relevancia de la madurez tecnológica y, por tanto, relacionado con esto, con los costes. Vamos a los costes. Hay bastantes diapositivas de costes y algunas serán un poco redundantes porque depende del enfoque que se coja. Es importante, en primer lugar, en este gráfico mostrar el coste en dólares del año 24 por kilogramo de hidrógeno, cómo ha ido disminuyendo el precio de la fabricación de hidrógeno a partir de gas natural, es decir, lo que hemos dicho por reformado. El WO es without, o sea, sin captura, Carbon Capture, Utilization and Use. Es decir, el CO2 producido en el proceso no se captura, no se utiliza. Por tanto, las emisiones son mayores y mediante este proceso realmente no estamos disminuyendo realmente las emisiones. Cuando producimos el hidrógeno con gas natural, pero utilizamos captura, captura, Carbon Capture, Utilization and Storage, ya vemos que el precio en general aumenta, sube ligeramente las bandas en la parte inferior y superior, pero vemos que están del orden de 2, 4, 5 dólares por kilogramo de hidrógeno. Cuando utilizamos la energía eólica para producir hidrógeno, la banda en el año 2024 va de 4 a 10, 12,
y veremos que depende de las regiones, del tipo de horas de operación, etcétera. Por tanto, lo que se queda claro, y mostraré esto alguna vez más, es que bien por energía eólica en tierra, bien en marina, la wind offshore, bien la energía solar fotovoltaica, la banda de coste de producción es muy grande, es decir, tenemos un rango muy grande que dependerá de la localización, de la irradiación, etcétera, pero vemos que está siempre por encima de los costes del hidrógeno producido por reformado. Aquí lo vemos por regiones, China, Europa. La banda gris realmente nos da idea de los precios del rango de la producción del hidrógeno no por electrolisis, y en el verde está por electrolisis en diferentes regiones. Esto muestra un poco las diferencias que hay en función de la región, los rangos de costes tan variables que tenemos en la producción del hidrógeno. Cuando vamos a tratar de conseguir los costes de electrolisis ya de un hidrógeno producido conectado a la red, o sea, hidrógeno que consigue energía eléctrica para la electrolisis de la red, vemos que dependiendo de los países también varía. Este gráfico está sacado de unos informes muy interesantes, Hydrogen Europe, el más reciente del año 2023 que encontré, y realmente veis que los niveles de este electrolisis, de lo existente, no del electrolítico, pues está del orden de 4, 3, 4, 5, 10, etcétera. Es para el hidrógeno electrolítico, o sea, no es el hidrógeno gris. Lo que vemos aquí es que cuando en estos gráficos utilizamos el coste de la electricidad sacada o obtenida de la red, no de una tecnología renovable concreta, los costes van desde los 4, 5, 10, 11, que es coherente con los precios anteriores que he puesto globalmente. Comentaba al principio ya con el biogás que el precio del gas natural es clave para conseguir una competitividad respecto al gas natural, y lo mismo pasa con la sustitución de un hidrógeno producido por reformado a partir de gas natural. En general, ya hemos visto que también hay instalaciones globales en el mundo que utilizan carbón, en relación con el hidrógeno producido por electrólisis a partir de renovables. Me ha parecido muy interesante porque las variaciones de los precios del gas natural, los costes totales, han hecho que el precio según esta fuente, que el precio del gas por el steam reforming, por el reformado de gas, en media de la Unión Europea de los 27, haya subido sustancialmente del año 18, 19, 20 al año 22, que tiene aquí los gráficos. Recordemos que los precios de gas 21-22 globalmente eran mucho mayores en el TTF y luego han bajado. Por tanto, esto tenemos que situarlo con respecto a las caídas, es decir, que el precio del gas, del hidrógeno por reformado de gas natural en el año 22 era bastante atractivo en comparación con renovables, pero ha vuelto a perder, digamos, la ventaja el hidrógeno electrolítico a partir de renovables debido a la disminución del precio del gas. Es un tema muy importante en lo cual, lógicamente, no es el momento de profundizar en ello por el tiempo de la conferencia, pero que es muy interesante y en la cual la Agencia Internacional de Energía y otros estudios de Fraunhofer Institute y otros han insistido desde hace tiempo, es la relación, la importancia que tiene para la competitividad de costes del hidrógeno electrolítico la continuidad de las horas de operación. De ahí que hay una gran dificultad en conseguir precios de hidrógeno renovable o provenientes de energía eléctrica renovable competitivos, porque las energías renovables son intermitentes y el gran argumento es que son muy baratas cuando hay exceso. Pero realmente eso nos llevaría a otra discusión, que no es el momento, de que estamos promoviendo una transición con un exceso de oferta de generación renovable que no está encontrando un acompañamiento de la demanda eléctrica para equilatarlo. Y que además
debido al poco desarrollo del almacenamiento de energía eléctrica, estamos teniendo excedentes de energía renovable que no están siendo utilizados. El argumento para el hidrógeno electrolítico renovable es que esa energía excedente, que en principio es discutible si nos interesa promover una instalación para producir energía que no va a tener un mercado directo, realmente tiene sentido producirlo así. Pero en cualquier caso, el argumento que es importante es que la producción del hidrógeno renovable mejora cuando el número de horas de operación de la instalación eléctrica, de generación eléctrica, también es mayor. Aquí tenéis, he sacado esto porque me ha parecido muy interesante, de un estudio de IRENA, del International Renewable Agency, el caso de Chile, donde el número de horas de operación es muy importante, y del precio del hidrógeno, del coste del hidrógeno. En el eje horizontal tenéis el LCOH, que es el Levelized Cost of Hydrogen, en términos de dólares de Estados Unidos por kilogramo de CO2. Aquí encontramos las cifras habituales desde los 2, 3, 4, 8, 10 dólares por tonelada de hidrógeno. Y en el eje vertical tenéis el coste de la electricidad. Ya se ve que hay una pendiente clara, podría ser una correlación muy sencilla entre el aumento del precio de la electricidad y el precio del hidrógeno. Y este es uno de los grandes retos. De ahí que, por ejemplo, países que puedan tener una energía nuclear de base y que puedan tener un PPA atractivo tengan una ventaja por el número de horas de operación continua de una instalación como nuclear que no produce CO2. Bien, trataré de pasar un poco a modo de síntesis, porque me gustaría hablar cosas del gas y no entreteneros mucho más a pesar del retraso. Realmente el hidrógeno está apoyado desde Europa y desde los países de la Unión Europea. Y en mi opinión esto avanza fundamentalmente o se inicia en el año 2020 con una comunicación de la Comisión, no un reglamento, una COM, cuando en Europa leemos un documento que pone COM y el año, pues es el año de publicación de una comisión del Staff Working Document o de un documento de la Comisión Europea. Ya en el año 2020 la Comisión Europea promovía la producción de hidrógeno, decía que realmente iba a desarrollarse, en su opinión, de una forma gradual, que esto tendría que ir ligado al desarrollo industrial y que las inversiones eran enormes. Hay un reciente estudio, preparando esta conferencia, encontré un texto muy interesante. De nuevo indico que luego los que os daré mi correo electrónico y los que tengan interés puedo dar las referencias detalladas para que profundicéis en esto. El Tribunal de Cuentas Europeo publica informes no solo de auditorías de carácter económico, sino también, en este caso, por ejemplo, de la estrategia, hace una evaluación como auditor con su metodología, que está detallada en el documento que cito ahí, del año 24, es reciente, es relativamente reciente, de la estrategia de la Unión Europea para el hidrógeno. Y lo pongo porque tiene este esquema de síntesis muy interesante. Para el año 24, que es ya, la estrategia europea del hidrógeno abogaba por tener 6 gigavatios de electrolizadores, 6.000 megavatios. Recordar las cifras globales de instalación de electrolizadores, que eran 5 o 6.000, y por tanto también he puesto esos datos para que veamos un poco las cifras de orden, porque es fácil hablar del hidrógeno y cuando bajamos a los datos y a los números nos encontramos con una realidad que es en muchas ocasiones tozuda. Eso, según la Comisión, equivaldría a 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable. En este informe de la Tribunal de Cuentas Europeo es interesantísimo porque critica que la Comisión a veces utilice como objetivo los gigavatios de electrolizadores o los millones de toneladas de hidrógeno renovable. Y, de hecho, llega a la conclusión de que la propia Comisión no utiliza el mismo factor que debería de ser, aunque sea a nivel macro, homogéneo o uniforme, entre los gigavatios de electrolizador para producir, o megavatio de electrolizador para producir una tonelada de hidrógeno renovable. Para el 2030, consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia, no sé si sabéis que la Comisión reacciona con un proceso y una comunicación que es REPowerEU,
donde, entre otras cosas, aboga por disminuir la dependencia de gas de Rusia, cosa que en parte se consiguió. Se consiguió también que los almacenamientos de gas en Europa estuviesen llenos y, por tanto, no hubiese desabastecimiento. Eso trajo como consecuencia una mayor importación fortísima de gas natural licuado de Estados Unidos. Pero, aparte de los temas específicos del gas, que en parte fueron el motivo de este documento del Renew Power EU, también incide de nuevo, o insiste, en que la forma de evitar la dependencia europea del suministro de energía en Europa es incidir más en renovables e incidir en más producción de hidrógeno, es decir, apostar por la producción de hidrógeno. De tal manera que veis ahí el plan Repower EU y ya veis que para el 2030, que está a la vuelta de la esquina, porque estamos en el 26, es producir 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable en el ámbito nacional y producir hasta estos millones de toneladas. Veremos ahora dónde estamos. Por otra parte, voy dando apuntes laterales, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que la Comisión Europea tiene unos requisitos muy estrictos, que ahora parece que pueden entrar en una cierta flexibilización. Es que la producción tiene que tener simultaneidad temporal, es decir, que el electrolizador que utilice energía renovable tiene que venir de una producción de energía eléctrica de una fuente renovable en ese momento, tiene que tener una correlación geográfica, etcétera. Todo esto está en revisión porque son tal volumen de condiciones. Pensemos, por ejemplo, en los proyectos que hay o que ha habido de utilización de hidrógeno en la siderurgia en España, pues realmente en la siderurgia asturiana encontrar esa situación es prácticamente inviable, no solo por el número de horas de operación, sino también por esa cercanía geográfica, etcétera. Bueno, esto para mí es interesante porque realmente muestra dónde está y cómo la Comisión recientemente ha vuelto a insistir y a renovar el interés por la producción de hidrógeno. Realmente las inversiones son enormes. En ese documento que citaba original del 2020 ya citaba que se necesitarían del orden de 24 o 42.000 millones de euros para electrolizadores y para la energía renovable correspondiente en esta idea de correlación geográfico-temporal, 220.000, 340.000 millones. Son cifras que superan todos los órdenes de las inversiones existentes en muchísimas. Ahora veremos algunos datos de este informe del Tribunal de Cuentas. Bueno, el informe del Tribunal de Cuentas hace una estimación de las necesidades de inversión para la producción de hidrógeno de acuerdo con la estrategia del hidrógeno del año 2020 al que me he referido y del año 22 del Repower EU. Ya fijámonos en las inversiones en electrolizadores en un rango que era de 24.000 a 42.000. La unidad está en miles de millones de euros a 50.000, 75.000. Es decir, que todavía, a pesar de las diferencias de costes que veremos, la Comisión implica o indica que se necesitan inversiones todavía mayores de las del plan inicial del 2020. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad, yo creo que este gráfico para mí es estupendo porque está actualizado, está hecho por el Tribunal de Cuentas Europeo y aquí veis desde el año 23 al 25-26, que es donde estamos ahora, y luego las previsiones a 27 y al año 2030. En el eje vertical tenemos esto en gigavatios y por tanto veis que en el año 25 estamos del orden de 10 a nivel europeo. Pero realmente esos son 10 teniendo en cuenta los proyectos que están en fase de viabilidad, pero los que están en fase avanzada estarán en 1 o 2 millones, no se ve bien, pero ya veis que está en la línea totalmente baja. A medida que aumenta el horizonte temporal, realmente las previsiones son mayores, es decir, las expectativas de producción de hidrógeno son grandes, pero de nuevo lo que hoy por hoy está en fase avanzada para el 2028-2030 sigue siendo muy bajo. Y este gráfico lo refleja de una forma muy clara. Bueno, hay también, y lo cito de pasada,
un informe, hay una asociación española del hidrógeno y para los socios establece cuál es la situación de los proyectos de los socios. No es, por tanto, absolutamente completo de todos los proyectos que hay en España, pero yo creo que da una idea buena de la situación. Bueno, veis aquí en este gráfico que en el 2026 realmente la nueva capacidad instalada sería como 1.600, pero lo que hay en el 2025 son 36 megavatios. Estoy hablando de los socios de esta asociación. Cuando se les pregunta a los socios cuáles son la barrera para el desarrollo del hidrógeno, esto está en el anexo 1 de este informe de la asociación, realmente la mayoría dice que el problema son los off-takers, es decir, tener compromisos de compra de ese hidrógeno. Y en parte esto, en mi opinión, está debido a que ese coste es superior a lo que sería deseable y, por tanto, ahí hay una barrera. También en la financiación, una financiación pública o subvenciones que pueda ayudar para solventar o mitigar la diferencia de costes. El precio de la electricidad es otro. Por tanto, como veis, el tener compromiso de compra o comprador para el hidrógeno que se produce, la financiación del proyecto y la coste de la electricidad son elementos importantes y esto está sacado de una encuesta de los socios de esta asociación. Me parece interesante porque de alguna manera recalca un poco las ideas que estoy tratando de mostrar respecto, por un lado, los deseos de escenarios de crecimiento fortísimo del hidrógeno y la realidad que es tozuda y que hará que el crecimiento no vaya tan avanzado. Bueno, y ya termino con el tema del gas natural. Entiendo que hay alumnos que todavía estáis aquí, por tanto, si os parece, en 10 minutos doy una pincelada a este asunto, ya que habéis tenido la amabilidad de venir y yo el problema de no venir con bastante más tiempo. No me di cuenta de la manifestación que está bloqueando el centro de Madrid. Bueno, el gas natural. Hemos visto con el tema del biogás y de la biometano cómo las energías fósiles parece que no gustan a mucha gente, pero el problema es que vamos a tener que utilizarlas y el gas como energía, digamos, de transición, realmente tiene todavía, como trataremos de mostrar, mucho campo por delante, aunque con diferencias regionales. Y por eso pongo este primer gráfico aquí de la producción y del consumo por grandes áreas geográficas. Vemos que en el Asia-Pacífico, el área de Asia-Pacífico, es casi 1.000 BCM. El volumen global de consumo en el mundo en el año 2025 fue de 4.200 BCM de consumo en ese año, de los cuales, como digo, pues del orden de un cuarto, de un 25%, del orden de 1.000 están en Asia. Europa, ¿qué pasa en Europa? Ya vemos ahí que Europa en el año 25 estaba del orden de 500 BCM. Vemos que la cifra es distinta, la fuente estadística es un poco distinta a la que puse de aquellos de 330 del gráfico de la Asociación Europea de Biogás. Pero fijémonos que ha ido disminuyendo desde la demanda, el consumo, desde 600 BCM en el año 21 y en un plazo de un lustro ha caído a cerca de 500, ha bajado 100 BCM en ese periodo. Norteamérica ha crecido y no es ajeno a eso el tema de precios competitivos y de un Henry Hub del orden de $2 por millón de BTU aunque haya tenido volatilidad y oscilaciones. Y por las grandes áreas geográficas, Norteamérica es un gran productor, lo vemos a la derecha, 1.300 BCM. Europa, porque entre otras cosas, como en España se ha prohibido la exploración de gas, pues realmente, y Europa no apuesta por la producción doméstica, a pesar de que puede tener posibilidades. También es cierto que hay campos como los de Holanda, etcétera, que están en declive, pero realmente vemos que Europa en producción ha pasado, se ha estabilizado más o menos y ha disminuido ligeramente. Por tanto, realmente vamos a unas importaciones relativamente menores, pero a una situación de consumo que trata de disminuir el consumo de gas natural. ¿Dónde se utiliza el gas? Pues el gas se utiliza fundamentalmente en tres grandes segmentos. Para producir energía eléctrica, en el caso de España y de gran parte de Europa, de los ciclos combinados por su elevado rendimiento.
En el uso industrial, sobre el que incidiré, porque viene a ser hoy por hoy un nicho de mercado para usos que necesiten elevadas temperaturas de funcionamiento y donde la electrificación es más complicada, y en el sector terciario, que fundamentalmente son los edificios, en lo que en las estadísticas en España se llama el sector residencial, comercial y servicios. Bueno, la demanda global de gas ha ido creciendo y fundamentalmente estimulada por el lejano oriente, por la zona de Asia-Pacífico. Curiosamente, como citaba, hay una región que es Estados Unidos donde la generación eléctrica impulsa la demanda de gas debido a esos precios competitivos. Pero, sin embargo, en Europa la continua expansión de renovables trata de disminuir esa demanda. Y vemos aquí, con otros datos estadísticos, de 450 BCM en el año 24, que en el año 2030, según la agencia, llegaremos a 400. ¿Dónde se utilizará? ¿Dónde disminuirá el uso? Pues disminuirá el uso donde, en principio, parte de la producción de energía eléctrica puede ser sustituida con renovables. Y por eso el power, el consumo de gas para la generación eléctrica disminuye, pero también el consumo residencial, supuestamente por la electrificación y utilización de bombas de calor, y en menor medida en la industria. Este gráfico es interesante porque, en mi opinión, muestra que la demanda de gas disminuirá fundamentalmente en generación eléctrica, pero que tendrá nichos de mercado en la industria, sobre todo, donde será mucho más difícil que el gas disminuya fuertemente el consumo. Ahora bien, el gas también, por usos, globalmente aumentará por la utilización del gas natural licuado en el transporte marítimo, según la agencia, por la demanda de centros de datos en los Estados Unidos y por el gas para consumo doméstico comercial en países como India. Por otra parte, se espera también que este biometano y el hidrógeno sustituyan en parte la demanda de gas. Por tanto, vemos aquí cómo el biometano en el año 2024 ya tiene un peso significativo y el hidrógeno de bajas emisiones también empieza a notarse. El biometano crece en el periodo del 24 al 30 de la misma manera que el hidrógeno. Es decir, que hay del orden de 30 BCM del consumo europeo de los 400, que se supone que de aquí al 2030 irá siendo sustituido. Bueno, paso por el tema de los precios y por el tema de España. Realmente en España hemos tenido una demanda de gas que globalmente, yo que trabajé en el gas durante más de 20 años, bueno, en la energía del orden de 40 y muchos años en la industria del gas y de la electricidad, y he visto el incremento, sobre todo en la década de los 2000, con el crecimiento del gas de los ciclos combinados, y en mis trabajos iniciales en Enagas, pues en el desarrollo de la infraestructura gasista desde la planta de Barcelona. Fue una industria que ha ido creciendo. El que tenga interés, hay un trabajo mío que cuenta la historia del crecimiento de la demanda de gas en España desde el año del siglo pasado hasta el 2020, pero a lo que voy es que estamos experimentando desde el año 2020 una variación donde la demanda de gas es más volátil y no tenía esa tendencia que tenía de que cada año crecía sistemáticamente. Estamos, usando de la palabra, en aparentemente un nuevo paradigma. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque veis ahí cómo esto está en teravatios hora año, ¿no? Y veis ahí en el 2020 que el total era 360 y en el 2024 312. Hay una disminución de consumo en el mercado convencional que en los últimos 3 años se ha estabilizado, y las grandes variaciones están en el uso de gas para generación eléctrica. De nuevo vemos aquí la importancia del gas en generación. La industria es muy importante, y pongo esto porque es uno de los temas que ya he tratado de reflejar desde el punto de vista global y volveré sobre él. En España, en el año 2024, el refino en España consumió 36 teravatios hora de gas natural. La química 23, el consumo de electricidad 21, es decir, fijémonos que a pesar de la importancia, o teniendo en cuenta la importancia del gas en ciclos combinados, sin embargo la industria del refino y la química en volumen absoluto en el año 24 eran superiores. Y luego están industrias importantes como la de agroalimentación, la metalurgia, el papel, etc. Es decir, que
incidiré de nuevo con algún gráfico sobre esto, el consumo de gas en la industria es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque hay muchos procesos industriales, fabricación del vidrio, refino, etcétera, industria petroquímica. Aquí tenéis, esto está sacado de otra fuente de la Agencia Australiana de Energías Renovables, donde mira qué rangos de temperatura son necesarios en diferentes tipos de industria, alimentación, cerámica, ladrillos, cemento, etcétera. Y ya se ve que hay unos procesos que requieren, según este informe, gas a medio plazo, que son los que están en temperaturas de 500 grados hacia arriba. Por tanto, este va a ser un nicho de mercado donde la electrificación va a ser difícil que penetre. Hay otros estudios, que el que tenga interés se los doy al final de la conferencia, donde inciden en esto y que analizan industria por industria las temperaturas y los nichos. Y además cómo los precios de la energía eléctrica para algunos usos donde la temperatura puede ser inferior, realmente hace que no sea en parte competitivo. De tal manera que el panorama hoy por hoy es que la industria será por mucho tiempo, previsiblemente, un sector nicho para la demanda del gas natural. A futuro, ya estoy terminando, realmente los escenarios de demanda de gas son, como todos los escenarios, y como veremos en la clase de escenarios de hojas de ruta de la próxima conferencia, por su naturaleza, dibujan diferentes horquillas de demanda. Aquí, este gráfico sacado de la International Gas Union tiene la ventaja de que vemos desde el año 2010 hasta el año 2025 cómo la demanda de gas ha ido creciendo global, mundial, de los 3.000 BCM a 3.500, cerca de 4.000, que son las cifras que di recientes para el año 24-25. Y depende de la institución, vemos ahí un caso de referencia de una agencia japonesa de energía, de la Agencia Internacional de la Energía, que a su vez tiene diferentes escenarios en función de que la demanda de gas siga más o menos la tendencia actual, a que se hagan esfuerzos enormes para sustituir el gas y que el crecimiento de renovables sea fortísimo, yendo hacia unos escenarios de emisiones netas cero en el año 2050. Pero así todo, se ve que en esos escenarios de disminución, las pendientes, dependiendo del escenario, no son muy agresivas, salvo en un caso que no parece realista, y donde todavía, a 20, 30 años vista, el mercado global de gas tendrá un volumen del orden de 3.000 BCM año. Estos escenarios hay muchos y, como digo, dedicaremos una clase a hablar de hojas de ruta y hacer una reflexión sobre este punto, pero aquí tenéis uno, el de BP, que es el Energy Outlook, que es muy conocido, y donde veis un escenario que es donde realmente el gas todavía cobra un nuevo impulso debido a su competitividad fundamentalmente, a otros donde hay un proceso acelerado de disminución de emisiones, que sería la barra, el gráfico amarillo, a aquel que sería necesario para conseguir, de acuerdo con los escenarios globales de la Agencia Internacional de Energía y del propio BP y otros del IPCC, para conseguir emisiones netas cero en el año 2050, que sería el gráfico azul y que hoy por hoy, tal como van las cosas, hablaremos de esto el próximo día, realmente no parece realizable. ¿Dónde vamos con esto? Pues que a pesar de las disminuciones, el gas seguirá teniendo un volumen y un mercado importante, fundamentalmente en aquellos sectores que tienen un nicho de mercado, como puede ser la industria y en parte el doméstico, donde la competencia será la electrificación del consumo doméstico, pero que parece que tampoco avanza en un proceso de mayor incremento de la penetración de la energía eléctrica en el consumidor final. Bueno, pues con esto termino. Tengo un apartado de consideraciones finales, pero como realmente creo que me he extendido ya bastante, voy a tratar de hacer un resumen de lo que hemos tratado de ver. Realmente hemos tratado de ver cómo el peso del biogás y el biometano son importantes, pero que en volúmenes relativos y comparativos es hoy por hoy modesto y que tiene el tema de la barrera de costes como un tema importante, aparte de la proliferación de proyectos, de los numerosos proyectos que hay que conseguir para que el incremento de demanda sea sustancial o muy fuerte. En el hidrógeno nos encontramos con un apoyo político fortísimo,
con comunicaciones y con deseos de que el hidrógeno renovable sea una realidad en el 2030 importante. Vemos que está creciendo globalmente y que también en Europa, pero que, sin embargo, entre las ambiciones o esos objetivos indicativos y las realidades hay una gran brecha, hay un mundo, por así decirlo. Y, de nuevo, el tema de costes y la influencia que tiene el coste del hidrógeno renovable, el precio de la energía eléctrica y las horas de operación. Y el gas natural seguirá teniendo un peso importante globalmente, y porque en Europa previsiblemente disminuirá, sustituido en parte el gas en generación, si se cumplen las previsiones y si el precio del gas sigue siendo elevado, pero lo seguiremos necesitando, como estamos viendo ahora en España, con el sistema de operación reforzada para dar fiabilidad y seguridad a la operación del sistema, tras el problema serio, muy serio, de abril en nuestro sistema eléctrico de potencia. Y seguirá también siendo importante en aquellos segmentos donde las elevadas temperaturas de proceso harán muy difícil la electrificación de esos procesos. Bueno, con esto, agradeciéndoos vuestra atención, estoy a disposición para las preguntas que podáis tener en este momento y, desde luego, a vuestra disposición para las consultas y para facilitaros las referencias que consideréis de interés. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra paciencia en este día un poco complicado en Madrid para venir hasta la escuela. Muchas gracias. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta o ya levantamos la sesión y os doy las referencias luego, o como queráis. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias.